Muy bien. Una vez más, a lo que llevan después, bienvenidos hermanos queridos a la casa de nuestro Dios. Estamos con este precioso estudio de la palabra del libro de Josué. A ver, todos somos de la casa, sí, prácticamente. Bueno, a la hermana no la ubico, pero hoy voy a hacer un breve repaso. El libro de Josué relata a aquel hombre que Dios escogió, que es sucesor de Moisés, para poder llevar al pueblo de Israel a la tierra prometida. Ya Moisés parte, Dios le encomendó como sucesor a Josué, y Josué toma la tarea difícil de llevar adelante la misión de introducir a un pueblo muy numeroso a la tierra prometida. Y la tierra prometida está llena de obstáculos, llena de dificultades, lleno de enemigos de Dios. Pero esta lucha va a ser distinta a otro tipo de luchas. Esta batalla va a estar encabezada, guiada y dirigida por Dios mismo. Es una batalla de Dios contra todos aquellos que ocupan el territorio de la tierra prometida, porque Dios prometió ese lugar a su pueblo, y ese lugar estaba invadido por gente idólatra, gente rebelde a Dios, gente que rechazó a Dios, gente que abandonó a Dios. Elige a Josué, y Josué toma la responsabilidad, y Dios le recomienda, Dios le ordena que se esfuerce, que sea valiente, que no se aparte de su boca el libro de la ley, que medite en ella de día y de noche, que la guarde, que la ponga por obra, que no se aparte de ella ni a diestra ni a siniestra, para que todo le vaya bien. Qué tremenda es la encomienda del Señor. Ahí está el secreto de la prosperidad, del resultado efectivo de las cosas que nosotros esperamos para nuestra vida. La palabra de Dios, que meditemos en ella de día y de noche, que la guardemos en nuestro corazón como un tesoro, el tesoro más preciado para nuestras vidas, que la pongamos por obra, que no nos apartemos de ella, y ahí obtendremos el resultado esperado, la prosperidad, primeramente espiritual y también según la voluntad de Dios en las cosas materiales. Josué recibió esa instrucción y obedeció plenamente. Por fe tenía que cruzar un río llamado Jordán, y en la época que tenían que cruzar ellos, el río dice que estaba desbordado por las lluvias primaverales, es decir, el volumen del agua estaba muy alto, y venía un grupo de gente de aproximadamente 3 millones de personas que nunca vieron un río y tenían que cruzar, es decir, que no sabían nadar. Y ahí entraba la fe, primero de Josué, y luego el liderazgo de Josué, de que estos hombres confíen en Dios, de que Dios va a hacer la obra. Dios les pide que se santifiquen, que vuelvan a circuncidarse para volver a sellar el pacto. Cruzan el río por fe, entran en la tierra prometida, y ahí viene el preparativo para conquistar esa tierra. El primer obstáculo se llama Jericó, y es un nombre muy conocido en la historia, porque es un lugar donde había una fortaleza, unas murallas altas, que por la gloria y la fama de nuestro Señor, de Jehová de los ejércitos, por temor a ellos construyeron algo tan poderoso que humanamente era imposible de destruir. Dios habla a Josué, y Josué estuvo atento a la voz de Dios. Todas las instrucciones Josué escuchó y puso por obra. Y encontramos un evento muy interesante donde Dios ordena a Josué, junto con el grupo de gente
de batalla con los soldados que tenían que rodear Jericó por 6 días, una vez por día. Y hay algo interesante que resaltar. Bordeaban la ciudad, observando todos los lugares, todos los posibles lugares que había, qué tipo de obstáculo, qué tipo de muralla, qué resistencia, cuántos soldados. Un tiempo de estudio de Jericó. Y al 7º día se presenta la oportunidad en donde ellos tenían que dar 7 vueltas a toda la ciudad, y al término de las 7 vueltas tenían que hacer toque de trompeta con grito de guerra. Dios iba a actuar. Entonces, durante los 6 días los hombres pudieron divisar que el lugar era impenetrable, era imposible de derribar humanamente hablando. La capacidad militar de Josué y su ejército no tenía probabilidad de destruir eso a su manera. Pero esta guerra no era de Josué ni del pueblo de Israel. Era la guerra de Dios contra aquellos que han rechazado a Dios. Aquel pueblo que es idólatra. Dios tenía que sacar eso, limpiar aquel lugar para que sus hijos entren en la tierra prometida. Bueno, llega el día, 7 vueltas, sonido de trompeta, grito de júbilo, grito de guerra, y se manifiesta así la presencia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios hizo que los muros impenetrables se derriben, caigan, fueron destruidos. Y ahí entra el ejército de Israel a cumplir lo que le correspondía. No dejar personas vivas, porque son personas que estaban rechazando la totalidad en todo sentido a Dios. Entonces venía el juicio sobre ellos. ¿Tuvieron que morir? Bueno, porque Dios fue el que estableció la forma, la estrategia, fue victoriosa la batalla. Entonces, con Jericó, Dios fue el que dirigió la totalidad y hubo resultado óptimo. No hubo ningún muerto para el pueblo de Israel. En cambio, para el otro pueblo fueron totalmente exterminados. Hasta ahí hemos llegado, hasta ahí hemos alcanzado el estudio de Josué. Y ahora avanzamos al siguiente capítulo, hacer una pequeña introducción. Entonces, brevemente lo que ya hemos leído, ahora vamos a entrar al capítulo 7. Pero no todo fue óptimo, no todo fue 100% efectivo el trabajo. Y aquí ocurre algo interesante que muchas veces sucede en nuestra vida cotidiana. Vamos a leer el libro de Josué en el capítulo 7 y vamos a empezar a analizar y meditar algunos puntos muy relevantes que muchas veces, relacionando con nuestra vida cotidiana, es muy similar, es muy parecido. Entonces, a ver qué hacemos con eso, qué podemos hacer nosotros para poder corregir los defectos que a veces tenemos. Bueno, el capítulo 7 habla de la derrota del pueblo de Israel ante un pueblo pequeño llamado Ai. Y la palabra Ai significa ruinas. El pueblo de Israel pierde contra un pueblo arruinado. Qué bien que suena. Un pueblo arruinado le derrotó a Israel. Bueno, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice acá: pero los hijos de Israel, qué raro, cometieron una prevaricación. Es tan común esta expresión donde el pueblo de Israel hizo lo malo delante de Jehová. Es tan común, lastimosamente, pero esa es la característica. Pero los hijos de Israel cometieron una prevaricación, que significa no acatar la ley, no cumplir la ley, no obedecer la ley, no obedecer el mandamiento. En nuestros términos legales, tiene una orden judicial y dice que el juez ordena de que se haga un allanamiento en este lugar. Un vecino al lado acá, no, de vecino al lado. Un allanamiento por ABC razones. Y ordena
Y nosotros, los que somos los funcionarios para ejecutar la orden, simplemente la desobedecemos porque no estamos de acuerdo. O simplemente la desobedecemos porque no le damos importancia. Prevaricando es cuando no cumplimos una orden directa para que se ejecute una ley, un mandamiento. En este caso, el pueblo de Israel tenía una orden específica. Y vamos a leer para entender a qué se refiere la prevaricación. En cuanto al anatema, vamos a describir la palabra anatema. ¿Cuál es el pueblo? Vamos a describir. Los hijos de Israel cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Porque Acam, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Bueno, primeramente, tomé acá un apunte para no olvidarme. Anatema dice, es la consagración total de cosas o personas al Señor, ya sea para destrucción o para ofrenda. Se dedica a Dios para que sea destruido totalmente o para que sea ofrenda. En este caso, el hombre llamado Acam fue que desobedeció. ¿Y qué es lo que pasó? Vamos a seguir leyendo para poder entender. Acá no cumplió, acá no cumplió el mandamiento de Dios. Acá no hizo lo que Dios instruyó. ¿Y qué causó eso? ¿Qué causó? Y lo triste es que acá al final, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Aquí hubo una situación muy especial. Hubo alguien que desobedeció. Hubo alguien que desobedeció. Y eso generó la ira de Dios. Y la consecuencia, que más adelante vamos a verlo, no solo viene sobre el culpable, sino sobre todo el pueblo de Israel. Y va a tener una consecuencia importante. Entonces, cuando hay desobediencia, estamos bajo el riesgo de que haya una consecuencia bastante importante. En este caso, pero los hijos de Israel, dice, cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. Josué ordenó a la nación que no tomaran de ninguna de las cosas anatemas dedicadas a la destrucción, aquellas cosas que estaban asociadas con la adoración y prácticas demoníacas y degradantes de los cananeos. Es decir, todo lo que ellos tenían ahí como adoración idólatra tenía que ser destruido, por lo tanto eran anatema, todo tenía que ser destruido. Y Josué ordenó, eso vamos a ver en Josué 6:18. Vamos a ver Josué 6:18, lo que Josué había ordenado y lo que no se hizo. Pero vosotros, hablando al pueblo de Israel, a los hombres de guerra que van a entrar en aquel lugar, dentro del territorio de Jericó, pero vosotros guardaos del anatema, todo lo que se ha dedicado a la idolatría, todo lo que tenía que ser destruido, guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo tuvéis. Fíjense que es interesante que no hay que tocar, no hay que tomar nada de anatema, todo lo que está dedicado para ser destruido. No sea que hagáis anatema el campamento de Israel. O yereta ese el destino. Todo lo que estaba consagrado, todo lo que estaba destinado a ser destruido, podía pasar al pueblo de Israel. ¿Por qué causa? Por la desobediencia. Y está hablando al pueblo en conjunto. El pueblo tenía que estar en unidad. El pueblo tenía que estar en un solo espíritu. Todo tenía que estar en obediencia para poder ejecutar este mandamiento. Entonces, pero vosotros guardáis el anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no
no sea que hagáis anatema el campamento de Israel y lo turbéis. Bueno, esa es la instrucción precisa. Eso es lo que se tenía que tener que cuidar. Seguimos. En la última parte, volvemos al versículo 7.1. 7.1. Acá nos da algo interesante. Israel no pudo ser derrotado por los cananeos, pero sí pudieron derrotarse a sí mismos al alejarse del plan y del poder de Dios. Es un problema grave que cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, cuando nosotros no obedecemos a Dios, nosotros nos derrotamos, nosotros mismos caemos en pecado. Cuando estamos en desobediencia, nosotros mismos nos perjudicamos. Nosotros mismos podemos ser el anatema, podemos ser el elemento para la destrucción. Si morimos en pecado, ¿seremos salvos? Entonces pasamos a ser ¿qué nosotros? Anatema. Hay que ser cuidadosos en ese aspecto y tener en cuenta de que el que persevera hasta el final, ese será. Sé fiel hasta la muerte y tendrá la corona de vida. No es algo que nosotros hayamos hecho al principio, hemos entregado nuestra vida al Señor y más tarde podemos descuidar y caer en pecado y morir en esas circunstancias, igual vamos a ser salvos. Ahí dice no tocar, no contaminarse, porque el pueblo de Israel puede pasar a ser anatema. Nosotros podemos pasar a ser anatema en el momento en que empezamos a jugar con el mundo, empezamos a jugar con el pecado, nos involucramos con el pecado, nos involucramos con el mundo y morimos en esas circunstancias. Sería lamentable. Estábamos meditando, que por cierto quiero decir que la hermana Mónica presentó un lindo mensaje el domingo relacionado con lo que quiero mencionar. Dice que los limpios de mano y corazón puro son los que pueden entrar en el santo monte de Dios. Limpio de mano y corazón puro. La hermana estaba hablando del corazón el otro día, la importancia del cuidado del corazón, y en ese lugar menciona limpio de mano y puro de corazón. No dice evangélicos, católicos, pastores, judíos, no dice. Dice limpio de mano y puro de corazón. ¿Y cómo vamos a mantener nuestro corazón puro? Con nuestra mente tiene que estar siempre atenta, nuestra mente siempre estar atento a la voluntad de Dios. Y quiero relacionar con lo que hemos leído en Josué 1, 7, 8 y 9, cuando dice que tenemos que meditar en la palabra de día y de noche. Cuando nuestra mente empieza a macanear pensando en cualquier cosa que no sea pura delante de Dios, busquemos la palabra de Dios. Busquemos la palabra de Dios, acudamos a la palabra de Dios y enseguida nos va a desconectar de todo aquello que quiera ensuciar nuestro corazón. Para que nuestro corazón esté limpio, para que nuestro corazón sea puro. Solamente la presencia de Dios puede lograr eso. Y si nuestro corazón se mantiene limpio, se mantiene puro, ahí vamos a ser aceptados para entrar en el santo monte del Señor. De lo contrario, no va a ser posible meditar en la palabra de Dios. En los salmos también encontramos que hay que meditar en la ley de Jehová de día y de noche. De las veces que estemos nosotros pensando en algo que no sea puro, en algo que no sea aprobado por el Señor, busquemos la lectura de la palabra y la meditación en ella, y nos va a desconectar del mundo y nos va a conectar a Dios. Acá encontramos un hombre llamado Acán. Este hombre forma parte del pueblo de Dios, del pueblo escogido por Dios, pero evidentemente no estaba muy actualizado de la palabra, evidentemente no estaba muy conectado a la palabra de Dios.
Y en el menor descuido entra, ¿qué cosa? En su mente y en su corazón, cosas impuras que le indujeron a hacer desobediencia, prevaricar contra Dios. Entonces, Israel no pudo ser derrotado por los cananeos. ¿Por qué no pudo ser derrotado? Porque él salió victorioso, porque el Señor era el que llevaba la batalla. El Señor era el que encabezaba y hubo obediencia. Por lo tanto, ellos lograron la victoria. Pero sí pudieron derrotarse a sí mismos al alejarse del plan y el poder de Dios. Cuando en nuestra mente entra algunas cosas relacionadas con los placeres de este mundo, con los placeres de la carne, y si continuamos en esa circunstancia, estamos siendo derrotados, estamos perdiendo y nos está alejando del plan de Dios. No podemos desconectarnos del Señor. Nos desconectamos y corremos el riesgo de algún tipo de daño en nuestra vida, espiritual, física, de todo tipo. Continuando con el versículo 2. Bueno, empezamos hablando de que hubo una prevaricación, una desobediencia. Y ahora pasamos a la siguiente batalla. El pueblo de Israel, dirigido por Josué, ahora se prepara para pelear contra Ai. Después Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aven, hacia el oriente de Betel, y les habló diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Otra vez espía, una técnica militar para conocer su defensa y todo lo demás. Y volviendo a Josué le dijeron: no suba todo el pueblo, sino suban como 2,000 o 3,000 hombres y tomarán a Ai. No fatigue a todo el pueblo yendo allí, porque son pocos. Bueno, recomendaron que fueran solamente 2,000 o 3,000 hombres. Era una respuesta de fe o confianza en sí mismos. La pregunta es: en la primera batalla, que fue contra Jericó, el Señor se manifestó, Josué oyó y siguió las instrucciones. En esta parte, aparece que están pidiendo la dirección de Dios, aparece que están clamando a Dios por las instrucciones de qué es lo que tenían que hacer. No aparece. Directamente aparece una sugerencia. Pueden enviar 2,000 o 3,000 hombres, no hace falta. Que el resto se quede a descansar para que no se fatiguen. Adelante, bienvenidos. ¿Se van haciendo? Aparece la sugerencia de que hay que enviar 2,000 o 3,000 hombres, ya es suficiente. Aquí entra un poco lo que muchas veces hemos hablado. Cuando nosotros empezamos en el camino del Señor, nos entusiasmamos, nos enamoramos del Señor y queremos buscar la presencia de Dios para poder hacer su voluntad. Nos gusta. Precioso. Nos sentimos ahí en la presencia de Dios y nos enamoramos y le consultamos cada paso que vamos a hacer. Pero tal pareciera que cuando pasa el tiempo y nos volvemos un poco más conocedores de la palabra, nos volvemos un poco vanidosos, vanagloriosos, ya empezamos a actuar por nuestras propias capacidades y ya no consultamos a Dios. Ya queremos hacer como mejor nos parece. Y hasta a veces nos volvemos profesionales en la palabra, en donde directamente hacemos lo que nosotros creemos conveniente y no acudimos a Dios. Aquí el pueblo de Israel ya tuvo una victoria y en vez de clamar a Dios por dirección, ellos ya sugieren cómo van a enfrentar la siguiente batalla. Dice acá
Y ellos subieron y le proporcionaron. La recomendación de enviar solo 2.000 o 3.000 hombres era una respuesta de fe o confianza en sí mismos. Al final no importó en su desobediencia, porque ellos van a desobedecer. Podrían haber enviado 10.000 soldados o 20.000 soldados y no habría hecho ninguna diferencia. Cuando nosotros, por más que tengamos un equipo extraordinario de gente, y si Dios no está presente, el resultado va a ser lo mismo, derrota. Pero si somos pocos y si hay fe genuina en nuestro Señor, la victoria está garantizada. Este pueblo ya empezó a confiar en sus capacidades, en sus fuerzas militares. No importa si se fueron 2.000 o 3.000 o se fueron 10.000. No fatiga todo el pueblo yendo allí porque son pocos. El éxito de Israel dependía de su propio estado de ser conquistados. Voy a repetir. El éxito de Israel dependía de su propio estado de ser conquistados por Dios. Nosotros tenemos que lograr en nosotros mismos que Dios sea nuestro conquistador. Él es el que nos tiene que conquistar. Él es el que nos tiene que dominar. Nosotros tenemos que lograr ser humildes, sumisos y poner la voluntad de Dios en nuestra vida para que el éxito sea seguro. Si yo otra vez, por cada cosa que voy a hacer, y voy a imponerle a Dios la forma que tiene que actuar en mi vida, no le estoy permitiendo a Él que sea mi Señor. No le estoy permitiendo a Él que sea mi Dios. Yo le estoy regulando cómo Él tiene que conducirse a mi vida. Solemos decir, bueno, en esta área Dios sí, en esta área no. Así no funciona. En todas las áreas Dios tiene que ser la autoridad única y definitiva. Leemos el 4 y el 5. Y subieron allá del fuego como 3.000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai. ¿Y qué pasó acá? Si en la primera batalla hubo victoria con un pueblo que era más duro, más difícil, más preparado, con murallas impenetrables, hubo victoria. Y aquí huyeron. ¿Qué pasó aquí? Siguiente. Y los de Ai mataron de ellos a unos 36 hombres y les siguieron desde la puerta hasta Sebarim y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. No tenemos número de cuántos murieron en la batalla contra Jericó, es decir, que no hubo muertos. Y acá hubo 36, que fue una tremenda desgracia. Con esto se pudo demostrar que Israel era vulnerable a la derrota. Era posible de que sus hombres puedan ser eliminados, que puedan ser muertos. ¿Qué pasó acá? Como en la primera batalla fue 100% de hombres volvieron a sus hogares y acá 36 ya no volvieron con vida. ¿Qué pasó? Ocurrió algo importante. Dice acá, derrotaron la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. ¿Qué pasa cuando uno empieza a tener miedo? ¿Qué pasa cuando uno empieza a darse cuenta de que es vulnerable, que el enemigo puede superarnos? Lo debilitamos. El otro día hablamos del famoso pitarerí. Entra la cobardía, entra el miedo, entra el pánico, entra el terror. Y subieron allá el pueblo como 3.000 hombres, lo que hemos leído. Dice acá, Josué, un sabio líder militar, ordenó que se enviara el mayor número recomendado por su inteligencia militar, pero no hizo ninguna diferencia, los cuales huyeron delante de Ai. Y acá viene algo interesante, cómo se cumple la palabra de Dios. En Deuteronomio, cuando Moisés reitera la ley,
se cumple perfectamente. Deuteronomio 28, 25. Deuteronomio 28, 25. Israel va para la batalla y sale huyendo. Deuteronomio 28, 25. El título de este capítulo dice: bendiciones por la obediencia y consecuencias de la desobediencia. Y acá dice: Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos y serás dejado por todos los reinos de la tierra. ¿Ocurrió esto? Ocurrió. Qué lamentable, ¿verdad? La consecuencia del pecado, de la desobediencia, ocurrió tal cual. Y los de Ai mataron de ellos unos 36 hombres. Los 36 hombres muertos fueron 36 más que los muertos en Jericó. Jericó fue Seúl, que se pensaba que era una ciudad mucho más difícil de conquistar. Aunque este número era pequeño desde un punto de vista militar, lo que significaba era abrumador para Israel. Significaba que Israel todavía podía ser derrotado en la tierra prometida. Por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. El pueblo de Israel tenía buenas razones para tener miedo. Su pánico era completamente lógico, porque Dios no luchaba por ellos. Cuando nos alejamos de Dios, cuando nos desconectamos de Dios, van a venir los problemas, van a venir muchos problemas, y problemas muy fuertes. Es segura la derrota, porque estamos desconectados de Dios. En cambio, van a venir problemas, muchos problemas, pero conectados con Dios, en comunión con Dios, en paz con Dios, la victoria es segura. Amén. La victoria es segura. 6 a 9. Josué 7. Entonces Josué rompió sus vestidos y se postró en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta caer la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre sus cabezas. Josué dijo: Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre de sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Lo que hemos leído en Deuteronomio, tal cual. Va a venir la humillación, la vergüenza del pueblo de Israel. Pero, gloria a Dios, esta última parte es preciosa. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Hace rato estábamos hablando de que si dependiese de nuestro ánimo, la gloria de Dios, que terrible sería. Pero gloria a Dios que su gloria no depende de nosotros. Nosotros debemos glorificar al Señor, pero su gloria no depende de nosotros. Entonces Josué rompió su vestido, rasgar tus ropas, rasgar tus ropas y echarte polvo en la cabeza. Ambos demostraban duelo. Josué no solo estaba de luto por la muerte de los 36 hombres, sino que más aún, él y los ancianos, dice, estaban de luto por la pérdida de la bendición. Ellos estaban de luto por la pérdida de la bendición y la guía de Dios.
Josué entendió que el resultado de esta batalla, ellos perdieron la bendición de Dios, perdieron la guía de Dios. Todo tiene que tener un sentido. Ahora, el por qué. ¿Qué es lo que pasó? ¿Por qué se perdió esa bendición? El pueblo tenía que estar en total unidad a la voluntad de Dios. Josué habrá entendido de que algo ocurrió en el ambiente. ¿Y qué es ese algo? Vamos a ver qué pasó. Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo el Jordán? Para Josué, los ancianos de Israel, esta derrota fue una calamidad nacional, por supuesto. Porque ahí lo que estaba en juego era la imagen, el prestigio, la fama, primero de Dios y luego del pueblo de Israel. Entonces es una calamidad, es una catástrofe. No tomaron esta derrota a la ligera. No había una mentalidad de ganar unos pocos, perder unos pocos. Nosotros solemos ver esas películas y dice, ¿cuántas bajas tuvieron el enemigo? Es decir, ¿cuántos murieron? ¿Y cuántas bajas tuvimos nosotros? Y a veces hasta quiere justificar y decir que las bajas que tuvo, vamos a llamarle nuestro campamento, si tuvo muchas bajas, pocas bajas, y de los otros fueron numerosos, valió la pena la muerte de estas personas. Así es el pensamiento de un combate común, un combate del mundo. Unos pocos que mueren justifican que hayan muerto muchos de los otros. Para el pueblo de Israel, que muera uno era una gran pérdida. En este caso murieron 36. Era una catástrofe nacional el hecho de que haya muerto un grupo de personas. Sabían que cada batalla importaba y que siempre había una razón para la derrota. Una derrota así no solo sucede. Es lo común, que fueran unos cuantos de un lado y otros cuantos de otro lado. Dice acá, ojalá no hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Josué sabía que si la mano de bendición y guía de Dios no estaba con ellos, hubiera sido mejor que no llegaran a la tierra prometida. No tiene muy sentido. ¿Por qué ellos hacer tanto sacrificio, venir 40 años por el desierto, luego atravesar el río? Si Dios no está con ellos, no tiene sentido el sacrificio. El ateo dice, Dios no existe. Si fuese eso real, ¿por qué hacemos todo esto que hacemos? No tendría sentido. Pero nosotros sabemos que Dios es real y lo experimentamos y lo sentimos y lo vivimos y hace que nuestra vida tenga sentido. Nuestro desierto, nuestro Jordán tiene sentido. Por algo ocurre, para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas, para que nosotros podamos alcanzar aquella tierra prometida. Nuestro Señor Jesús, por medio de Él, a la presencia del Padre por la eternidad. Acá Josué estaba diciendo, ¿para qué no hiciste pasar, Señor? Él estaba haciendo esa pregunta. No estaba con ellos. Hubiera sido mejor que no llegaran a la tierra prometida en absoluto. Si Dios no los libraba, todo estaría perdido. Qué diferente de gran parte en la actualidad. A menudo estamos tan llenos de los programas y el poder del hombre, que si Dios retira su bendición y guía, pasaría mucho tiempo antes de que no nos diéramos cuenta. Nosotros hoy en día estamos tan ocupados en tantas cosas que a veces no nos desconectamos de Dios, no buscamos su presencia, no estamos en comunión con Él, cometemos pecados y no nos damos cuenta que Dios nos abandonó. Es decir, que Dios se apartó de nosotros, que no, se apartó de nosotros por culpa de nuestros pecados. Acá en este lugar en particular, ellos se dieron cuenta que
la guía de Dios y la bendición de Dios ya no estaba con ellos. Ellos se enteraron ahí, se dieron cuenta. Entonces tuvo que generar en ellos una reacción. Nosotros sabemos que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros, cometemos pecado. El Espíritu Santo es el que se contrista, se entristece y seguimos cometiendo pecado, pero nosotros no nos damos cuenta que Dios apartó de nosotros su bendición, su guía, porque estamos en pecado continuo. Tantas cosas ocurren en nuestro entorno que al desconectarnos no nos damos cuenta. Pero la palabra de Dios nos enseña de que cuando nosotros estamos en desobediencia, cuando estamos en pecado, y si no hay verdadero arrepentimiento, de balde oramos, de balde hacemos lo que hacemos. Si continuamos en pecado, todo lo que hagamos es simplemente un ritual, como cualquiera del mundo. Dios no puede aprobar nuestra conducta pecaminosa de ninguna manera, hasta que haya otra vez un verdadero arrepentimiento. Él es fiel y justo para perdonar. Y entonces, será la última parte de esta última parte, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Esto muestra que la principal preocupación de Josué, esto me gustó, esto muestra que la principal preocupación de Josué era la gloria de Dios. Nos ocupamos nosotros en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, de la gloria de Dios. El otro día el pastor estuvo enseñando, me encanta cuando coinciden los temas y me impresiona como el Señor actúa. El pastor estuvo hablando, yo leí esto la semana pasada, ¿ya? Y el pastor estuvo enseñando el otro día de la gloria de Dios. No es solo decir gloria a Dios y ya está, sino que tenemos que hacer que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida y a través de ella trae frutos para darle gloria a Dios. Josué estaba preocupado, dice acá, la principal preocupación de Josué era la gloria de Dios. ¿Qué harás tú a tu grande nombre? Y era su preocupación, porque ahí van a empezar a decir, ¿qué pueden decir los cananeos, los de Ai, los amorreos, todos los enemigos del pueblo de Dios? ¿Qué pueden decir al escuchar que Israel es vulnerable en una batalla? ¿Qué pueden decir? Es decir, que su Dios no es como se dice el Todopoderoso, que su Dios no es el... Van a empezar a decir un montón de cosas. Ahí va, ¿qué va a pasar? La gloria de Dios va a quedar manchada por culpa de la actuación de un pueblo que debería defender el nombre de Dios, que ha pecado y que ha desobedecido. Entonces la gloria de Dios, la fama, el prestigio, la reputación de Dios cae por el suelo por culpa de la desobediencia de la persona. Pero Josué se preocupó, y no solo se preocupó, se ocupó. Mateo 6:33 es un versículo muy conocido y es lo que nosotros tenemos que vivirlo. Esto tenemos que vivirlo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Primero Dios, segundo Dios, tercero Dios, cuarto Dios, quinto Dios, y hasta el último día de nuestra vida, Dios. Todo Dios. Y ahí vamos a obtener lo que nosotros esperamos, el resultado esperado, la victoria necesaria sobre lo que se enfrente. Él nos va a dar. Y todas estas cosas os serán añadidas. Gloria a Dios. Él ofrece para nosotros, Él nos da la garantía de que vamos a obtener el resultado esperado. Pero siempre que nuestra fe, nuestra confianza, nuestra esperanza, nuestros planes, nuestros proyectos, nuestras decisiones estén puestas en
Así debe ser. Bueno, ahora vamos a ver la razón de la derrota. ¿Qué es lo que pasó? Vamos en Josué 7, 10, 11. Ahí vamos enterando qué es lo que pasó. Vamos a relacionar con el primer versículo. Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? A veces necesitamos que Dios nos hable así. Estamos medio tranquilón, caigüe, medio desanimado, medio tristón. Yo no puedo entender ni quiero entender por qué un cristiano se deprime. ¿Por qué un cristiano se deprime? Es un poco incoherente decir un cristiano deprimido. No puede existir eso. O es cristiano que se goza en la presencia de su Señor en todas circunstancias, o dice ser un cristiano y se deprime ante una debilidad. No puede ser. Aquí encontramos que el Señor habla con fuerza a su siervo que está postrado en luto, en tristeza. Necesitamos muchas veces que el Señor nos hable con poder. Necesitamos que el Señor nos hable con fuerza para poder comprender de que nuestra debilidad, nuestra vulnerabilidad, pero en cambio su presencia es segura, nos da fortaleza, nos da garantía. Y dice, y Jehová dijo a Josué: levántate, porque te postras así sobre tu rostro. Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé, y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. El Señor le acusa de 6 cosas. El Señor le acusa 6 cosas interesantes. Dice ahí: ha pecado, han quebrantado mi pacto que yo les mandé, han tomado del anatema, han hurtado, han mentido y aún han guardado sus enseres. Acá encontramos a Acán, que allá adelante en el primer versículo dice que cometió prevaricación, que tomó del anatema. Acá se nota que Acán, por lo visto, no sabía los atributos de Dios. ¿Dios es todopoderoso? ¿Dios es todopoderoso? Amén. ¿Dios es omnipresente? Amén. ¿Dios es omnipotente? Amén. ¿Acá lo sabía? No sabía. Acá no sabía. Ese hizo el letrado, el inteligente. Bueno, voy a tomar esto y nadie se va a dar cuenta. Pequeño detalle: no conocía el atributo de Dios. Omnisciente, omnipresente, omnipotente. Acá dice: Israel ha pecado. La buena noticia era que Dios no le había fallado a la nación. En la derrota contra Ai no es que Dios falló. ¿Quién fue el que falló? El pueblo. ¿Cómo falló el pueblo? Cometiendo pecado, prevaricando. La mala noticia era que esta derrota se debía al pecado de Israel. Josué no necesita tener, acá dice acá, Josué no necesita tener que el problema sea con Dios. Es casi reconfortante descubrir que el problema está en nosotros. Nosotros no podemos ponernos a pensar y buscar un defecto en Dios. Hay muchos que empiezan a buscarle la vuelta a Dios. Dios es como si Dios es un Dios de amor, ordena que sean exterminados todos los seres vivientes de un pueblo. Como Dios ordena que sean asesinados todas esas personas. Estamos buscando nosotros a veces
un defecto en Dios, una forma de reclamarle algo a Dios. Noticia importante: Dios no tiene defectos. Dios es perfecto. Dios es justo. Y lo que le pasó al pueblo de Jericó es el juicio que fue establecido. La paga del pecado es muerte. Eso fue establecido por Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Eso fue lo que pasó con Jericó. Entonces, para Josué no era un problema. Para Josué no era un problema encontrar un defecto en Dios, porque él creía en Dios. Ahora Josué tenía que entender dónde estaba el problema en su pueblo. Eso es lo que tenía que identificar. La provisión de Dios es que vivamos una vida de creciente victoria. Dios quiere que cada vez vivamos cada vez más en victoria, día tras día, día tras día. Victoria en el espíritu. La verdad que pasa el tiempo y caen los de mala rodilla, el hombro, calorú, átomo y una serie de cosas. Pero esas son cosas que inevitablemente nos tienen que llevar a un destino final que se llama muerte. Todos tenemos que morir tarde o temprano. Vienen las enfermedades. Pero lo que la victoria es en el espíritu. Cada vez más decimos no al pecado. Cada vez más honramos el nombre de nuestro Señor Jesús, evitando contaminarnos con el pecado, evitando mezclarnos con el mundo, apartarnos del mundo, vivir en la presencia de Dios continuamente. El Señor nos da la victoria cada día. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, que la provisión de Dios es que vivamos todos los días en creciente victoria. Él no hará que la derrota sea imposible. Podemos ser derrotados muchas veces. Él no va a impedir. ¿Qué pasa si, vamos a hablar de Torres alguien se mete en una cuenta innecesaria y luego mide su capacidad de pago y supera su capacidad, la deuda supera su capacidad de pago? Va a aparecer una empresa de cobranza, le va a reclamar la cuenta y si no puede pagar, ¿qué va a hacer? Le va a demandar. ¿Dios va a impedir que eso ocurra? Pregunto. Dios no va a impedir. Pero Dios, cuando trabaja por medio del Espíritu Santo, si es que nosotros le damos lugar, allá antes de cometer o de tomar esa decisión de endeudarnos cuando no podemos pagar, porque hay que ser consciente de que a veces surge la necesidad de que tenemos que endeudarnos, que tenemos que sacar un préstamo, lo que sea. Pero hagámoslo cuando tengamos la capacidad de hacerlo. No lo hagamos cuando estemos superados. Porque si nos involucramos en algo que no vamos a poder cumplir, eso va a traer consecuencias. Entonces Dios va a hablar y va a decir, bueno, tu sueldo puede 2,5 millones, vos querés comprar un celular y vas a pagar una cuenta de 2 millones mensuales. Eso da 500,000, tenés que pagar agua, luz, teléfono, lo que sea. Pero igual, porque para la facha va a traer consecuencias cuando nosotros no escuchamos las advertencias, las indicaciones, y más tarde vamos a lamentar porque va a venir el embargo de sueldo, se nos va a quitar otra vez las cosas, va a traer complicaciones. Dios no hará que la derrota sea imposible. Podemos ser derrotados cuando Él no está presente en la toma de decisiones, quitando nuestra capacidad de elegir el bien o el mal. Él siempre hace posible que no pequemos. Eso es lo que Él hace posible. El Señor Jesús, cuando dice, y la verdad os hará libres. ¿Y de qué no nos va a hacer libre la verdad? ¿De qué nos va a hacer libre la verdad? ¿Quién es la verdad? Señor Jesús. ¿Y de qué no nos va a hacer libre? Del pecado. Cada vez que surge un pecado y no
nos acordamos del Señor Jesús, ¿qué vamos a decir al pecado? No. ¿Solución? Porque si omitimos, ignoramos al Señor Jesús, el pecado nos va a atar. Pongamos como ejemplo, hay algo muy común: fornicación, adulterio. Uno fornica, adultera, ¿a dónde fue adulterio? Se mete con otra persona que no conoce, se enferma, sida, enfermedad venérea, se embaraza de la otra persona, tiene su esposa, tiene su esposo, lo que sea, y ya le ata. Viene una enfermedad, le ata. Viene una criatura ajena, extramatrimonial, le ata. Se complica la vida, se complica. Si alguien toma una cosa ajena, se le pilla, se le denuncia, tiene que pagar las consecuencias, puede ir preso, tiene que pagar multa, queda manchado su nombre. Pero cuando el Señor está presente en nuestra mente y eso baja en nuestro corazón, aparecen las oportunidades del pecado. Vamos a decirle no, por el poder del Espíritu Santo. Vamos a decirle no. Pero si nosotros le ignoramos al Espíritu Santo, vamos a caer fácilmente. Bueno, seguimos. Israel ha pecado y sigue una serie de pecados. Es interesante. Dice acá, Pablo habla en términos similares acerca del pecado en la iglesia, con respecto al pecado entre la iglesia de Corinto. Dice, 1 Corintios 5:6. Ahí hemos encontrado que existe una serie de pecados de desobediencia que cometieron el pueblo de Israel. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? ¿Cuántos hombres cometieron la prevaricación? Según lo que hemos leído. Uno. ¿Y a quién le afectó? A toda la nación, a todo el pueblo de la casa. Y tuvo una consecuencia más grave: 36 vidas se perdieron. Un poco de levadura leuda la masa. Y también han tomado el anatema y hasta han hurtado, han mentido. Debemos entender exactamente cuál fue el pecado. Alguien en Israel tomó cosas que eran dedicadas a Dios, ya sea para darlas al tabernáculo o para su completa destrucción. Alguien pecó. Y hemos encontrado que es, en este caso, acá. Vamos a Josué 7, 12, 13. Por esto los hijos de Israel no podían hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda. ¿Por qué dice volverán la espalda? Oye, parado ese pilomo. Huir a tiempo no es cobardía, es mejor un cobarde digo que un valiente muerto. ¿Cómo es que vamos a ganar la batalla así ahí? Cobarde. Ah, y ahí en el Apocalipsis dice, y los cobardes delante del reino de los cielos. Para que vean. Volver a la espalda. Por cuanto han venido a ser anatema, ni estaré más con vosotros, si no destruyere el anatema de en medio de vosotros. El Señor ahí ya le aclara. Hubo pecado, y mientras que haya ese pecado vigente, mientras que haya ese anatema, el objeto que tenía que haber sido destruido, esté dentro del pueblo de Israel, el Señor ya no va a estar con ellos. Veníamos hablando acá con la hermana en el auto, y es muy común que en la tradición y en el folclore paraguayo dice sea abogado. ¿Escucharon alguna vez? Sea abogado. Alguna reliquia, algún objeto
le consagran no a Dios, sino al otro, le dedican al otro y se ponen bajo la piel, en algún lado. Algún tipo de hechicería, algún tipo de brujería, algún tipo de cosas ocultas para recibir beneficio maligno de Satanás. Un caso particular, yo conocí a una persona que por la noche le hablaba al famoso Khalil Pizarro y le ofrecía bebida y tabaco, y el hombre iba a farrear y siempre llevaba arma en la cintura y siempre se confrontaba con la gente y se peleaba y le disparaban, pero a él nunca le hirieron. A los 95 años decía que ella quería morir y él entendió de que no iba a morir mientras que tenía su objeto que estaba en su espalda. Y mandó quitar, y al mandar quitar tuvo una noche de tormento y el día siguiente falleció. Bueno, a la eternidad, pero no con Dios. Ya, el fuego eterno. Bueno, vamos a suponer ese hombre que tenía el objeto bajo su piel. Nosotros le predicamos, él viene a la iglesia, asiste, todo lo que sea. Pero ¿qué tiene bajo su piel? Tiene un anatema. Tiene un objeto que debe ser destruido, tiene que ser eliminado. Pero mientras que eso esté dentro de sí, mientras que eso continúe, Dios no va a aprobar. Dios se va a apartar de él. Por más que haga todos los rituales habidos por haber de una iglesia, Dios no va a estar con él. Lo mismo, vamos a quitar ese objeto, vamos a poner otra cosa, un pecado oculto. Un pecado que traemos desde hace tiempo, vivimos ese pecado, pero venimos a la iglesia, brillamos, salimos de acá y continuamos. La pregunta es, ¿está Dios con nosotros si es que practicamos ese tipo de pecado que nunca eliminamos de nuestras vidas? Aquí dice que el Señor se apartó porque el pueblo pecó, porque este anatema está presente, vigente dentro del pueblo de Israel. Por eso el Señor se apartó. Ni estaré más con vosotros, ni si no destruyere el anatema de en medio de vosotros. El pecado debe ser totalmente destruido, eliminado de nuestras vidas. Es medio difícil pensar de que no vamos a pecar, pero por la gracia de Dios en Jesucristo y por medio del Espíritu Santo, cada vez tiene que ser menos, cada vez tiene que ser menos, cada vez menos, hasta que lleguemos a la presencia de nuestro Dios. Mientras que estemos en esta carne, seguiremos pecando, eso es inevitable, pero ya no tiene que ser de forma voluntaria, ya no tiene que ser algo que sea nuestro estilo de vida, ya no tiene que ser algo que nos ate. Dios debe ser primero en todo. Levántate, santifica al pueblo y di, santificado para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Yo no soy nadie para juzgar, pero hay algunas personas que son tan evidentes de que vienen en este lugar, reciben la bendición de Dios, una liberación, pero salen de acá y tal pareciera que eso de que fueron liberados otra vez son presos. ¿Qué es lo que falta ahí? Falta que la persona decida ponerse en las manos de Dios, buscar la presencia de Dios todos los días. Dice ahí: someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Mientras que sigamos jugando con aquello que Dios no aprueba, el enemigo nos va a seguir atacando, va a seguir atacando.
vamos a recibir la unción del Espíritu Santo, la bendición de Dios, vamos a ser liberados por un tiempo, pero otra vez nos lanzamos a los brazos del mundo, a los brazos del pecado, vuelve otra vez el otro que nos aprisiona, que nos detiene, que nos sujeta. No podemos nosotros jugar con Dios ni jugar con el mundo. O somos de Dios o nos apartamos de Dios. Algo hay que hacer. Aquí dice, anatema en medio de Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos. Aquel que no busca la presencia de Dios, que no se santifica, que no se consagra, inevitablemente no vamos a tener la capacidad de enfrentar al enemigo, hasta que hayáis quitado el anatema de medio de vosotros. Qué fuerte es esto, ¿verdad? Que Dios nos diga que se va a apartar de nosotros. ¿Queremos que Dios se aparte de nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Santificación. Nosotros somos los que tenemos que apartarnos del pecado. Tenemos que apartarnos del pecado. Nuestra posición delante de Dios está segura en Jesús, pero nuestra comunión con Él se ve obstaculizada por nuestro propio pecado. Dios, el amor de Dios no va a cambiar. Él nos va a seguir amando. ¿Hasta cuándo? Hasta el último momento de nuestra vida. Hasta ahí el Señor va a estar con nosotros. Su amor continúa. Es tan preciosa la escena, la imagen de que Jesús, estando ya en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él ya estaba en los últimos minutos de su vida, en la agonía, y Él continuaba amando, continuaba perdonando, continuaba con su misericordia. Eso está garantizado, eso no va a cambiar. Dios no cambia, pero nosotros sí. Primera Juan 1:6. Primera Juan 1:6, ¿qué hora es? Decimos que tenemos comunión con Él, con el Señor, y andamos en tinieblas. Entonces, ¿qué pasa? Mentimos. Hoy mi libro ya pongo ahí. Sí. Decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas. Mentimos y no practicamos la verdad. Cuando Jesús dice que tenemos que permanecer en Él, ¿qué era Él? La verdad. Y si nosotros permanecemos en Él, la práctica de la mentira ya no tiene que ser en nuestras vidas. Si nosotros decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Volvemos. Qué preciosa es la palabra de Dios y completa. Vamos a Josué 14:15. Vamos al juicio y ya por esto vamos a concluir. Josué 7:14 dice: os acercaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu de Jehová, y la tribu que Jehová tomare se acercará por sus familias, y la familia de Jehová tomare se acercará por sus casas, y la casa que Jehová tomare se acercará por los varones, y el que fuere sorprendido en el anatema será quemado, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. En Hebreos 10:24, 27, 26 creo. El que pecare deliberadamente después de haber llegado al conocimiento de la verdad, no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego. Acán ya escuchó que se iba a hacer, que iba a haber un juicio.
En ninguna parte encontramos que acá haya tomado la iniciativa de acercarse y decir: yo fui, me equivoqué, perdóname. No dijo eso. Acá lo que ha hecho, llevó el anatema. ¿Qué era el anatema? Una joyería, un manto, una serie de cosas. Se fue y guardó en su tienda, bajo tierra. Ese habrá ido y cavó todo y tapó con una alfombra, con un pan, dijo: acá está bien guardado, nadie se da cuenta. Pequeño detalle, el Señor sí. Acá dice, la primera. Ahí el Señor mismo indica dónde está el culpable, dónde está quien cometió el pecado. El pecado secreto en la tierra es un escándalo abierto delante de Dios. Nosotros podemos pecar y decir: nadie me ve, pero delante de Dios, si el mundo peca, no hay problema, porque están en sus delitos y pecados, tranquilo. Pero aquel que dice que es hijo de Dios, aquel que ya aceptó a Jesús como Señor y Salvador, en donde el Padre permite que la sangre de su Hijo sea derramado sobre esa persona, y esa persona peca, lastimosamente es un escándalo abierto delante del Señor. La sangre de Jesús está depositada en nosotros, y nosotros seguimos cometiendo pecado, seguimos haciendo prevaricación, seguimos deleitándonos con el mundo. Es un escándalo delante del Señor. ¿Cuánto mejor caminar simplemente en obediencia a Dios? Yo siempre digo, es mejor obedecer que sufrir la consecuencia. No sé ni por qué decía eso antes de conocer la palabra de Dios. Pero había sido, es así como dice la palabra de Dios. Es mejor obedecer que sufrir la consecuencia. Mi mamá me llamaba, y si me iba enseguida, relax, tranquilo, papá. Pero si no me iba enseguida, hay 4 horas que iba a ir. No sé si a usted le habrá pasado, ¿verdad? Pero yo sí. Un poco. Entonces, era más fácil obedecer cuando mamá llamaba Oscar, y yo decía: señora mamá, tenía que decir. Si no decía señora mamá, iba a decir Deco. Entonces tenía que decirle señora mamá. Iba, obedecía, tranquilo. Tenía permiso para luego hacer el juego o lo que sea. Pero si no obedecía, mi mamá me castigaba, y por supuesto, era bastante incómodo sufrir las consecuencias de las desobediencias. ¿Cuánto mejor caminar simplemente en obediencia a Dios? Vamos a ver versículo 19-21. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, porque hemos dicho lo que era importante para Josué y lo que tiene que ser importante para cada uno de nosotros. Hijo mío, da gloria ¿a quién? A Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza. Eso debe ser nuestro anhelo, nuestro deseo, que con nuestra forma de vida la gloria sea para nuestro Dios, la honra y la alabanza sea para nuestro Dios. Y declárate ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y así he hecho. Pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Hasta ahí elogiaba todavía lo que él había traído. Y 200 ciclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé.
He aquí que estaba encendido, escondido bajo tierra en medio de mi tienda y el dinero debajo de ello. Yo me hago la idea, hermano, de que acá, con ese dinero, en algún momento dado, y con el manto babilónico, iba a salir por ahí a presumir lo que tenía. La grandeza, la riqueza, la vanidad. ¿Qué fue lo que le fundió a Satanás? Su vanidad. Queremos presumir, queremos mostrar, queremos competir. Soy más que aquel, mi vehículo es más lindo que el de aquel, mi ropa es mejor que aquel, sé jugar más que aquel, hablo mejor que aquel, cocino mejor que aquel. Siempre queremos competir. Siempre queremos también, de alguna manera, recibir elogio. Este hombre codició y tomó lo que tenía que ser destruido, tomó lo que Dios había ordenado que no se toque, desobedeció. Inevitablemente, por todo lo que hacemos, tenemos que presentarnos delante de un juicio. Inevitablemente. 2 Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Voy a mencionar algo que no tiene nada que ver, pero siempre me llama la atención. Lo que siempre están discutiendo, debatiendo por el tema de que solo Jesús. Y acá habla del tribunal. La palabra tribunal significa que está compuesto de tres jueces. Tres jueces. Y lo que están discutiendo siempre por el tema de doctrinario, solo Jesús o un solo Dios, que los demás no son dioses, no sé, o que no. La manifestación de Dios en tres personas, que hay una sola forma de Dios se manifiesta. Acá hablamos del tribunal de Cristo, tres. Bueno, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Hemos hablado de justicia, es recibir cada uno lo que se merece. Y acá recibió la instrucción que no tenía que tocar, hurtar nada del anatema. ¿Qué hizo Acán? Lo tomó, lo hurtó, lo guardó, lo codició. Entonces, ¿qué viene ahora? El juicio. Él no se arrepintió. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? ¿Qué creen que pudo haber pasado? La condena definitiva. La muerte, inevitable. Inevitablemente eso es lo que va a ocurrir. Nosotros tenemos que pedir a Dios, para que Él nos ayude a ver el pecado, para que podamos evitar el pecado. Tenemos que pedir a Dios que nos ayude en todo momento ante una situación de pecado, que nos dé la fuerza, la fortaleza y decirle no, para que podamos nosotros resistir solamente por medio de Él. 22 me dice: Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello, y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor.
Y le dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué trajiste la calamidad al pueblo de Israel? ¿Por qué hiciste esto acá? Trajiste calamidad, trajiste desgracia, trajiste muerte. ¿Por qué hiciste esto? Que Dios también haga justicia en tu vida. Que Dios también traiga calamidad a tu vida. Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos, y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová se volvió del ardor de su ira, y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Bueno, la pregunta es: oren acá, ¿le mandaron de Valle? ¿Le mandaron de Valle? Es lo que muchas veces queremos decir. Acán robó, quitó, hurtó, llevó el anatema, algo que tenía que ser destruido. Ahora Acán es culpable y Acán pasa a ser el objeto, la persona, su familia y todo lo que tenía el objeto a la destrucción. Volvió contra Acán. Lo que se le dijo que no tenía que hacer, pasó por él. Él pasa a ser el anatema. Él fue destruido. Él, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus animales, todo lo que poseía, lamentablemente tuvo que pasar la consecuencia, sufrir la consecuencia, y es el resultado de la desobediencia. ¿Qué tal, hermanos? ¿Queremos gozarnos en la presencia del Señor o sufrir la consecuencia? Es una pregunta que debemos meditar y pensar. ¿Qué hago con mi vida? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Hacia dónde quiero destinar mi vida? Hemos visto que nosotros fuimos escogidos, predestinados, no por nuestra capacidad, no por lo que somos. Fuimos predestinados y escogidos porque hemos creído en Cristo Jesús. Ya se estableció para nosotros un destino en la santa presencia de Dios en la eternidad por medio de Jesús. Ese es el destino para aquel que vive en obediencia, en santidad y apartado del pecado. Solos no podemos hacer. Nosotros tenemos que necesariamente nuestras luchas, nuestras batallas, poner en las manos de Dios. Y Él es el que tiene que dirigirnos por medio del Espíritu Santo. Me llamó la atención este nombre. Aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Los israelitas llamaron, dice, acertadamente a este lugar Valle de la Angustia o el Valle de la Desgracia, porque fue una desgracia en todos los sentidos. Fue una desgracia que por haber descuidado la comunión con Dios, el pueblo haya pasado humillación. Si nosotros acá, como pueblo de Dios que se reúne en este lugar, no como la religión, pueblo de Dios, sino como los pueblos adquiridos por Dios, por medio de la sangre de Jesús, que se reúne en la iglesia, fuente de salvación, nos descuidamos, no nos cuidamos. Y si hay alguien que de alguna manera ensucia la imagen de la iglesia, no solo ensucia la imagen de la iglesia, ensucia la imagen de la iglesia, de los hermanos y principalmente la imagen de Dios. Porque en este lugar se enseña, se estudia la verdad, la palabra de Dios. Y ahora depende de cada uno de nosotros para que practiquemos la verdad. Y cuando no lo hacemos, estamos nosotros ofendiendo el nombre de nuestro
Señor y no le estamos dando gloria. Eso ocurrió en este caso, el pueblo de Israel en aquel lugar, en el valle de Acor, porque hubo angustia, hubo en aquel lugar desgracia, humillación para el pueblo de Israel, muerte en algunos soldados israelitas, muerte de toda una familia. Entonces, eso debe ser cuando dice en el mismo espíritu, unánimes, en el mismo sentir, quiere decir que todos tenemos que estar conforme a la verdad, a la voluntad de Jesús. Ya no podemos nosotros descuidarnos y que cada uno viva de una manera aislada. Todos somos cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros tenemos que tener la sangre de Jesús. Todos. No podemos tener uno A, otro B, otro C. Todos tenemos que ser el cuerpo de Cristo. Muy bien, hasta ahí. ¿Hemos entendido? ¿Preguntas? ¿Algo que quede en la nebulosa? ¿Algún aporte? ¿Algún comentario? ¿Hemos entendido todo? No hemos entendido nada. Yo creo que hemos entendido todo. Gloria a Dios. El libro de Josué es algo maravilloso. El libro de Josué, bueno, todos los libros del Señor es maravilloso. Pero en este caso nos enseña la actitud, la conducta de cómo uno debe lograr la bendición por medio de la obediencia. Y el Señor nos va a bendecir en gran manera. Va a ocurrir milagros en nuestra vida, va a ocurrir cosas sorprendentes cuando nos ponemos en las manos de Dios. Amén.